¿Estamos bien? Sí, terminé el audio, bien. Buenas, ¿cómo va? ¿Cómo va? Antes de la clase de hoy es sobre un firewall o lo que llamamos en castellano el cortafuegos. Pero antes quiero hacer un detallito pequeño en una pregunta que me hicieron. En otra clase, que era un detalle, ahí lo vamos a ver, de espacios no asignados que no son adyacentes. A ver, una circunstancia que me plantearon es la siguiente. Yo tengo una partición en el C que ha quedado una parte, en este caso 25 gigas sin asignar, y tengo dos particiones más y tengo nuevamente otro lugar sin asignar. Entonces, la pregunta era, ¿puede Windows 10 hacer esta función? Y la respuesta es no. Windows 10 no puede unir con una partición si no está adyacente, y además tiene que estar a la derecha. A ver, ¿dónde está lo que me habían planteado? A ver si lo tengo por acá. Un segundo. A ver si lo mostramos. Volvemos aquí. Entonces, la idea es la siguiente. ¿Yo cómo hago para poder unir? A ver, si yo tengo mi unidad C, que tiene un espacio no asignado, yo dando botón derecho en la partición, puedo entrar en el menú y me va a tener habilitado lo que sería extender el tamaño. Pero el otro sector que tengo sin asignar tiene dos particiones del lado izquierdo. Por lo tanto, no lo puedo asignar a la partición C. Windows 10 no tiene esa capacidad para afrontar esta situación. ¿Qué hice yo? Entré en la ayuda de Windows 10, hice la consulta, ya estaba hecha la consulta y los técnicos de Microsoft dicen que no se puede hacer. Para eso hay que usar un software de tercero. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que hace el software de tercero? Lo que hace es, ya que el espacio asignado no se puede mover, movemos las dos particiones, en este caso la E y la F, la movemos hacia la derecha, con lo cual nuestro espacio asignado va a quedar a la derecha del C y vamos a poder agrandar nuestro volumen debido a esa necesidad. Entonces, esta es una. Y después, otra limitación que tiene Windows 10 es que si yo tengo un disco de más de 2 terabytes y cuando lo hago las asignaciones, me va a quedar un espacio también no asignado de la parte superior a los 2 terabytes. Son los dos casos que Windows
10 no tiene respuesta para esta situación. Entonces, ahora vamos a ver si lo hacíamos con el Windows 10. No teníamos habilitado. Y vamos a ver nuevamente, entonces, podemos utilizar el TICPAR, que también está en el mismo, que es a través de la consola, y tampoco nos va a solucionar. Entonces yo les puse unos tips de donde le digo cuáles son las cosas que puede hacer y cuáles son las que no puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Para poder mover un espacio asignado a la izquierda o a la derecha, lo que tenemos que hacer es usar un software de tercero. Fíjense que, por ejemplo, acá extender volumen no está habilitado. Y lo que vamos a usar puede ser una de las gran cantidad que existen de herramientas. Utilizamos un software que es el Erase Partition Master. Lo instalamos. Una vez que lo instalamos, tomamos una de las particiones y la corremos a la derecha, y de esa manera nos va a quedar nuestro espacio corrido a la izquierda, y después lo podemos hacer prácticamente sin ningún problema con Windows 10. Queda la salvedad. ¿Le entienden la limitación que tiene Windows 10? Bien, entonces, ahora vamos haciendo esta referencia, vamos a compartir, vamos a compartir la otra. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es lo que es un cortafuegos, un firewall, para qué sirven. Al principio del apunte lo que tienen es una pequeña introducción histórica, a cuándo aparecieron. Las redes se empezaron a poner en funcionamiento mucho antes de los 80, pero en los 80 empieza Internet a dar los primeros pasos, ya, y empiezan a aparecer los hackers que tenían, acá dice la picardía, pero en realidad mi travesura era poder involucrarse en los sistemas de, y redes lo más seguro que pudieran. Entonces, los firewalls fueron evolucionando, pero siempre tienen que estar combinados con un antivirus. Quiere decir que para que nosotros tengamos una protección contra intrusos, tenemos que siempre tener el firewall en combinación con el antivirus. Entonces, los firewalls pueden ser de dos tipos. Existen los firewalls que son por hardware y por software, o una combinación de los mismos. Entonces, a ver, acá dice, ¿cómo funcionan los cortafuegos? Bien, entonces vamos a ver lo que sería un firewall por hardware. Si ustedes lo ven, tiene el aspecto de un router, pero en realidad el funcionamiento es de un firewall. Yo he instalado en servidores el Fortinet y funciona muy bien. Tiene una entrada y tiene una salida. Entonces, el firewall Fortinet, por ejemplo, es un firewall de tipo físico. Es un aparatito que lo vamos a poner entre el proveedor y nuestra red. Después tenemos todos los firewalls que existen por software, que hay una gran cantidad, y lo que vamos a hacer es modificar nuestra entrada. ¿Para qué? Para que nuestro firewall quede
entre los dos puntos desde Internet y nuestra red. Windows 10 tiene por default un firewall, pero en este caso lo que yo les he representado es, tengo un firewall de entrada, después tengo un switch, que es el que va a manejar los distintos usuarios de la red, y cada usuario tiene a su vez otro firewall, de tal manera de poder, si por algún motivo el intruso pudo pasar nuestro primero, vuelva a tener inconvenientes en cada usuario. Bien. ¿Cómo hago para que funcione? ¿Qué es lo que le pido yo a mi firewall para que evite que ingrese una persona no autorizada a través de un IP que no es conocido? Entonces yo lo que voy a ponerle a mi firewall es una serie de reglas. O sea que esas reglas son las que van a dejar que sí pase o no pase el flujo de datos desde ese servicio, sería a través del servicio, donde un intruso podría colarse. Entonces, normalmente, supóngase que nosotros tenemos una empresa donde tenemos gran cantidad de sucursales. Cada sucursal la vamos a poner con un NAT, que ya enseguida les explico qué es lo que es, de tal manera que tengamos una IP por cada empresa. Quiere decir que nosotros en nuestro firewall lo que vamos a tener es una serie de excepciones que van a ser todos los IP de nuestras sucursales. Entonces, como primera medida, si el IP no es conocido, no va a poder ingresar a nuestra red. ¿Te queda más o menos claro cómo funciona eso? Entonces, y bueno, ahora vamos a ver qué es lo que es el NAT. El NAT en una empresa lo que hace es crear un IP fijo que lo que hace es engloba todos los IP de la empresa de tal manera de que para poder acceder no necesite tener que estar asignando los IP individuales de cada máquina. Quiere decir que si yo tengo una red que tiene 1000 usuarios, mi empresa, a través de un NAT, lo que hacemos es que tenga un solo IP con el cual vamos a conectarnos a la sucursal y a través de ese IP vamos a poder direccionar los 1000 usuarios que tiene nuestra red. Entonces, a ver, ¿para qué sirve? Le pusimos cosas, algunas son obvias, para preservar la seguridad y la privacidad. Protegemos una red, ya sea doméstica o empresarial, para obtener a salvo la información. ¿Por qué? Porque nos podrían poner un troyano y sacarnos información. Y lo más importante es evitar usuarios intrusos que no deseamos en nuestra red. Y el otro es también para evitar los posibles ataques de denegación de servicio. Vamos a ver también en el apunte una serie de reglas fundamentales. Por ejemplo, es administrar los accesos a los usuarios privados de la red y nosotros le damos las aplicaciones al servidor. Podemos registrar todos los intentos de entrada y salida de la red, con lo cual vamos a almacenar todo eso en un archivo de un log y podemos saber en qué momento nuestra red ha tratado de ser vulnerada. La otra es filtrar los paquetes en función de origen, o sea, si nuestro IP de entrada no está en la regla que nosotros hemos puesto, no va a poder ingresar y tampoco va a poder ocupar el puerto. Entonces, ahora vamos a ver un poquitito qué limitaciones tiene un firewall.
El firewall lo primero que hace es darnos una falsa sensación de seguridad. Todos los firewalls tienen alguna vulnerabilidad. O sea, los hackers día a día están intentando, de acuerdo a las marcas, de acuerdo a los modelos, ver cómo pueden hacer las intrusiones. Entonces, la primera limitación que tiene el firewall es: de afuera no puedo hacer nada, pero de adentro puedo hacer todo. O sea que si alguien está en nuestra subred, puede hacer daño y el firewall no se va a enterar. Entonces, otra es que solo nos protegen de los ataques, y si lo atraviesan, si no tuviéramos un antivirus o un firewall por cada uno de nuestros usuarios, y quedaríamos nuevamente expuestos a nuestra red. Y entonces lo que yo decía, ¿ves? Da una sensación falsa de seguridad, porque siempre es bueno tener de manera redundante nuestro escudo contra intrusos. Después les pongo acá un pequeño comentario de cómo es el Windows 10, cómo habilitarlo, y vamos a ver un poquito qué es lo que es el IP, el spoofing. En el spoofing, lo que yo trato de hacer es enviar los paquetes a través de una dirección falsa. ¿Qué es lo que sería? Yo tomo un servidor y enmascaro el IP de tal manera de que sea un IP conocido, y podría pasar el firewall y introducir o sacar información de la red. Entonces, uno de los ataques principales es el ataque de negación de servicio. O sea, ¿qué es lo que hago? Es el ataque del tipo DDoS, que puedo hacerlo por dos formas. Una es por saturación del ancho de banda. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a hacer, cuando yo al servidor le voy a hacer una consulta, envío un paquete, y ese paquete me va a enviar una respuesta. Si yo ese paquete lo multiplico por millones, el servidor llega un momento en que va a tener el ancho de banda totalmente superado y va a quedar fuera de servicio. Es más o menos lo que le pasa a ANSES cuando tenemos millones de personas que están haciendo consulta, y se cae el servicio y queda una negación de servicio. Y la otra es también, si yo, conociendo el IP, le hago un ping, tengo una respuesta. Si yo ese ping lo multiplico por millones, también lo que hago es evitar que el servidor pueda realizar su tarea y le hago una negación de servicio. Entonces, en el diagrama lo que tenemos es un hacker que está controlando distintos servidores en el mundo, que serían los servidores zombies, y eso hacen miles de consultas a nuestro servidor, que va a ser la víctima. Entonces, a través de este sistema de spoofing, lo que hacemos es la negación del servicio. Póngase que fuera un banco o una institución, lo que logramos es sacarlo de servicio de la red. Entonces, ¿cómo se desarrolla un ataque? Dice, el servidor está operativo enviando y recibiendo paquetes normalmente. Entonces, con el ataque se produce la sobrecarga del ancho de banda o por el agotamiento de recursos. Si yo hago consultas, lo sobrecargo, y si le hago millones de ping, agoto los recursos del sistema. O sea que cada vez que el servidor me tiene que contestar, está usando recursos hasta que llegó a un agotamiento del servidor. Entonces la red se satura, el servidor no puede procesar los paquetes y queda fuera de servicio. ¿Alguna duda? ¿Algo que quiera preguntar? No, profe, por enquanto no.
¿Alguna vez han conectado algún firewall por hardware? No, por hardware yo no creo. Bien, bien. Entonces, se coloca en la entrada entre la red nuestra y el servicio y tiene un menú, o sea que tiene dentro del dispositivo hay un servicio web como cualquier router y le vamos a dar las reglas a nuestro firewall de tal manera de que lo independizamos de nuestro software. O sea, es un control independiente. Muchas empresas lo utilizan y es lo principal es poder vincular ese firewall con otro firewall del tipo de software. Ahora les voy a mostrar uno. Esta configuración es de una marca, esto funciona en Linux, no funciona bien en Windows. ¿Cuál es la idea? Esto no lo pido que ustedes lo sepan, sino que es una curiosidad para que vean más o menos cómo se configura un firewall profesional. Entonces, este software lo vamos a instalar y lo que vamos a hacer es, una vez que tenemos nuestra red, intercalarlo entre nuestro servicio y nuestra red. El fabricante nos pide que de acuerdo a la cantidad que tengamos de usuarios, vamos a tener las limitaciones o lo que nos va a pedir de recursos. O sea, por ejemplo, si tenemos hasta 50 usuarios, con un simple Atom podría dar poca memoria, poco disco, y los NIC vamos a tener 2 o más. En el caso que tengamos entre 1500 y 5000, vamos a necesitar un quad core, ya necesitamos 4 GB de RAM, pues la cantidad de discos es lo mismo, y nos pide que además nuestro sistema sea de 64 bits. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra PC que cumple todas estas exigencias, vamos a instalarlo, lo bajamos, ahí está el enlace por si ustedes quieren en algún momento instalarlo para verlo. Acuérdense que está funcionando sobre Linux. Entonces, vamos a entrar en la configuración. Nos pide un usuario y contraseña. Y nos dice primero, por ejemplo, nos va a decir cuántas tarjetas de red tenemos. En este caso, esta PC tiene 2 tarjetas de red, con lo cual vamos a elegir sobre una y vamos a trabajar. Entonces, una vez que tenemos, le vamos a dar todos los parámetros que va a ser nuestra dirección, la máscara de red, donde es el enrutamiento por defecto, o sea que si nosotros tenemos un router de entrada, le vamos a tener que dar la puerta de enlace. Fíjense, por ejemplo, cómo está configurado con el IP del router. Entonces, después, ¿qué es lo que vamos a ver? Es el direccionamiento de los puertos. Por ejemplo, el que siempre usamos nosotros es el puerto 80, con lo cual le vamos a dar la configuración. Y una vez que tenemos esto, vamos a utilizar los distintos partes de nuestro software que van haciendo distintas cosas sobre la red. Entonces tenemos primero, el primero, que es el spam blocker. Después tenemos un fish blocker. Tenemos un spyware,
Fíjense que estoy haciendo filtrados de distintas formas de intrusión. Vamos a la web, donde le voy a decir cuáles son las redes sociales que puedo acceder o no. Quiere decir que de esta manera yo podría en la empresa eliminar Facebook para que mis empleados no lo utilicen. Después tenemos una parte de virus, donde también lo que hace es analizar los archivos y ver si tenemos un virus o no. Distintos módulos, el módulo de intrusión, un control de protocolos. ¿Para qué? Para que nosotros en nuestra empresa tenemos definido cuáles son los protocolos que vamos a utilizar. Entonces vamos a filtrar por tipo de protocolo. Supóngase que nosotros no queremos que nadie pueda hacer un uso del P2P. Entonces, en esto vamos a darle las reglas para que no puedan conectarse. Después tenemos el firewall propiamente dicho. Este sí vamos a filtrar en función de las direcciones conocidas. Quiere decir que si nosotros tenemos la sucursal o tenemos distintos IP que se van a conectar a mi red, poder en este firewall decirle cuáles son las reglas que va a tener esos IP para acceder o denegarle el acceso. Después tenemos otro que es un portal del tipo Captive. Con esto lo que hacemos es, cuando nosotros nos vamos a conectar desde adentro a Internet, nos va a pedir un usuario y contraseña con el cual vamos a tener una doble seguridad de adentro hacia afuera. Entonces, si no se identifica, no puede acceder. Quiere decir que si yo tengo un servidor donde tengo una serie de usuarios y cada vez que se van a conectar necesitan identificarse. Con lo cual, primero, el usuario tiene conciencia que está controlado en su acceso a Internet y después queda registrado todos los movimientos que tiene. Entonces, acá tenemos los que han sido bloqueados. Después tenemos para poder tener unas redes virtuales. Entonces, un VPN. Y podemos tener acceso o no. Entonces, el dibujito que yo les planteo es, tengo todo el Internet, fíjense que tengo los distintos clientes y sí o sí tengo que tener mi firewall en mi red virtual. Si lo tengo de modo cliente, tanto el cliente como el otro van a tener que tener las mismas reglas para poder vincularse una red con otra. Y después tenemos otro modulito que es el blocker, que lo que hace es evitar la denegación de servicio. Quiere decir que si de alguna manera me están haciendo ping permanentemente a mi red, la va a filtrar y ese tráfico no va a resultar exitoso, por lo tanto nuestro servidor no se va a enterar que tiene esos pedidos de servicio. Después tengo, por como último, una serie de informes donde voy a ver cómo se ha comportado mi red en todo momento. Entonces puedo saber si en algún tiempo he estado expuesto a algún hacker o algún intruso que ha querido ingresar a mi red. Con lo cual debería, a través de este informe, redoblar la seguridad en función del tipo de ataque que he tenido. Y lo último es que también esto puedo tener una administración remota
¿Para qué? Para que el administrador de la red no necesite estar físicamente en la red, sino que puede hacerlo todo remoto. Acá en el apunte le dejo una pequeña reseña de qué es cómo se arma un NAT en la empresa. Y después lo que tenemos es el ejemplo de cómo voy a hacer para activar mi firewall en Windows 7. Fíjense que tengo que darle el tipo de protocolo, le voy a dar exactamente como en Linux los IP, voy a elegirlo, y voy a tener con mucho menos detalle, pero en realidad van a aparecer los distintos módulos que tiene mi software. Fíjense que es muy bonita la presentación porque cada módulo nos aparece como si fuera un dispositivo. Entonces, al último, les vuelvo a poner que el firewall no sustituye al software antivirus. Siempre es importante la combinación de ambos. ¿Quieren preguntar algo? ¿Y vos crees que o sea, una mejor opción es elegir un software porque se lo puede actualizar o la opción física todavía es mejor? No, depende el uso. A ver, si yo tengo una empresa, voy a usar los dos y voy a tener que sí o sí tener uno por hardware. ¿Por qué? Claro, Porque mi requerimiento de datos, o sea, mi servicio no puede estar supeditado a solamente al antivirus y al firewall por software. Siempre es importante tener al máximo lo que sea la seguridad. Entonces, todas las empresas grandes tienen firewall y hasta a veces hasta redundantes en la entrada. Si yo claro, soy un usuario común, un firewall del tipo de hardware es costoso, entonces lo que tengo que buscar es la mejor opción, buscar una buena opción de un firewall de software. ¿Se ubican? Pero sí, sí, todas las empresas grandes tienen firewall eh, por hardware. Por bueno, eso siguen existiendo y se siguen imponiendo y actualmente esos dispositivos están bajando de precio y también están llegando al usuario común. claro, sí, se va popularizando. Sí, sí, nosotros los que con cierto delay de varios años empezamos a recibir lo que profesionalmente en los servidores de empresas ya se utiliza. Por ejemplo, discos optimizados hace mucho que se usaban y ahora han bajado de precio y podemos tener en nuestro domicilio una pequeñita nube de unos 20 teras a un costo no tan alto, o sea, un costo que lo puede afrontar eh, un usuario normal, no una empresa. Claro, sí, La diferencia está que la empresa lucra con eso, con lo cual puede amortizarlo y el usuario común no es un gasto en seguridad. Con lo cual dependemos de lo que queramos invertir. Pero la empresa sí lo que tiene es un recupero en función de su actividad. Entonces la empresa va a invertir en recursos en un principio y los va a ir amortizando. sí, obvio, claro. Bueno, esto es un pantallazo de lo que pide el programa sobre cortafuegos. Hay algunos más. El de Windows se lo dejo para que ustedes lo vean porque es muy sencillo, como activarlo. Además, por default viene, lo que vamos a hacer solamente en Windows 10 es decirle que esté activo.
Bien, la próxima clase lo que vamos a ver es antivirus. A ver, voy a hacer un pequeño adelanto. Entonces vamos a ver qué es lo que es un antivirus. Vamos a ver qué tipos de antivirus existen, algunas marcas, cómo escoger un buen antivirus, los tipos de virus de acuerdo a su finalidad, según el objetivo, según su función y según su categoría. Y vamos a hacer una pequeña reseña de cómo nos contagiamos, cómo funcionan las vacunas. Me detengo un poquito qué es lo que es la técnica de verificación heurística y el de bloqueo de comportamiento. Y vamos a hacer, que esto ustedes ya lo tienen que haber visto también el año pasado, qué es lo que es un gusano, qué es lo que es un adware, un spyware, qué es lo que es un keylogger, y uno de los principales es el ransomware, que en estos últimos tiempos ha estado muy de moda, que es donde yo me introduzco en la computadora a través de un método de criptografía, encripto todo el disco duro, con lo cual la persona no puede acceder a ninguna de su información, y después pido dinero para darle la clave de desencriptación. ¿Vieron algo de encriptación en algún momento? No me acuerdo. Bueno, a ver, los hago recordar un poquitito y ya con esto terminamos. Cuando yo tengo que encriptar, tengo dos formas de encriptar. Encripto con una sola clave o encripto con dos claves. Quiere decir que yo al usuario le doy una clave para que pueda hacer todas sus encriptaciones, pero la segunda clave es la clave maestra con la cual yo voy a desencriptar. De tal manera que yo, una vez que ingreso la clave de encriptación, yo podría perfectamente borrarla y me quedo yo con la llave principal de desencriptación. Entonces, ese es el método que utilizan los ciberatacantes, que hace con una clave de la común, que está vinculada con la clave principal, me encriptan mi disco. Una vez que está encriptado, se borra la clave, con lo cual no queda ningún rastro de encriptación, y me piden un rescate por dinero. Normalmente tengo un cliente que le pasó, le pidieron 0,20 Bitcoin o 0,020, que eran más o menos unos $1000 por desencriptar el disco. Es una persona que trabajaba con criptomonedas, con lo cual lo pagó y nunca le mandaron la clave. Y por supuesto. Entonces lo timaron y después se combinaron, lo llamaron de nuevo, le mandaron un mail diciéndole que perdonara, que si depositaba otros $1000 le iban a enviar la clave correspondiente para desencriptar. El tipo de encriptación que tiene son de 128 bits, con lo cual las miles de millones de combinaciones que hay hace que sea imposible volver a restaurar el disco. Hay empresas en Buenos Aires que dicen que sí, pero realmente lo que hacen es también timar a la gente. Después que reciben el pago, le dicen que no se puede hacer, pero le cobran porque han hecho el esfuerzo para hacer. Claro, Otro no. detalle, Igual otro se iba a detalle, tardar mucho tiempo, o sea, para la encriptación claro. de 128. Bien, y otra forma que sí hay de recuperarlo es a través de software, tratar de encontrar cosas que se han borrado y esas sí las podemos recuperar. Porque el software no encripta cosas que están borradas. Pero existen software, por ejemplo el Shadow Explorer, que me da la posibilidad de cosas que han sido borradas y recuperarlas. Entonces este hombre, algunas fotos y cosas importantes se recuperaron porque habían sido borradas.
pero lo que Claro. estaba encriptado quedó y todavía quedará por los siglos de los siglos. Bien, espero que sea útil. Nos vemos la clase que viene. Bueno, nos La, vemos, che. Muchas es, gracias. la otra semana es una de las últimas clases, pero si ustedes necesitan hacer consulta o ponerse al día, vamos a estar en las vacaciones atentos al WhatsApp. Bueno, buenísimo. Que lo pasen muy bien. Gracias, igualmente. Hasta la próxima.